Tormenta solar, 5 veces más grande que la Tierra, un tornado. 5 veces más grande que la Tierra, sí señor, usted lo ha dicho, un tornado. Entendamos que este tornado, que incluso, imagínate, es como una trompa así, casi... Trompa de falopio. Sí. No, pobre, es una trompa, hombre. Aunque por la imagen parece. Claro, están haciendo, mira, por ejemplo, ahí están haciendo un comparativo, por ejemplo, de lo que es el típico como la película Un Twister, que le llaman un tornado. Que un tornado tiene ese nombre precisamente porque es el viento, digamos, que se tuerce sobre sí mismo como un remolino de agua, solamente que provocado por el cruce de diferentes vientos de distintas temperaturas. Y que provoca... Claro, hay que entender, y siempre se ha dicho así, el Sol en sí mismo, siendo una estrella relativamente pequeña, porque el Sol es una estrella, ¿cierto? Y muy pequeña. Y de las pequeñitas, son piolas y jovencitas, así una pelita. Pero menos mal, porque a la distancia que estamos de él, no podría haber existido vida en la Tierra. Porque estamos, gracias a la temperatura y la luz necesaria. Un planeta más cerca a la punta del cerro, uno más lejos y ya empiezan a haber problemas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que es una, hemos dicho, es como una, ¿cómo se dice? Es como una bomba termonuclear, es como una planta nuclear que tiene explosiones muy similares a los procesos que ocurren, digamos, dentro de un arma de esas características. De forma constante. Exacto. Ahora, de repente, también tiene sus propios climas, ¿no? Que se puede decir que ahí todo el santo año es verano. Claro. Claro. Tiene a veces cierto exabrupto. Pero la conducta siempre ha sido que el Sol haya tenido, que tenga desprendimiento. ¿Esa historia viene de antes? No, hoy día es más común. No, eso siempre. Digamos que cada cierta cantidad de años, algunos dicen cada 11, otros un poco más, el Sol entra en un ciclo en donde, a ver, digamos, nosotros tenemos todavía más o menos 4 estaciones por año. En realidad Chile tiene como 2 tirando para 3, ya 4 como que nos le están quedando. Por lo menos Santiago. Por lo menos Santiago, exacto. Y es curioso, son pequeñas variaciones las que provocan eso. De hecho, es la inclinación de la Tierra lo que provoca que haya estaciones, si no tendríamos probablemente invierno y verano nomás. Una cosa así sería un cambio muy brusco. Pues bien, el Sol también, con lo gigante que es en relación a nuestro pequeñito planeta, tiene periodos y tiene procesos que cuando vuelve a cumplirse el ciclo, que son alrededor de 11 años, entra así como en verano, así según versión Sol. Entonces así como, así ya el calor, y empieza a desprender incluso masa coronaria, o sea, me refiero parte de la sustancia que de alguna manera constituye así la solidez o la liquidez, digamos, del Sol, ¡pum!, se sale, se pierde. O sea, entendamos que es un fenómeno muy parecido cuando se hacen ejemplo, cuando meteoritos, cosas que van a caer el Sol. Por ejemplo, si el Sol está acá, cuando algo se acerca jamás llega a tocarlo. Cuando llega por acá desaparece, se desintegra. Pues bien, esas tormentas comenzaron hace aproximadamente un par de años, 1 año y medio más o menos. De hecho, las tormentas fuertes, por las curvas, como ha sido siempre, son a mediados del año 2013 más o menos. O sea, hay que esperar 1 año más y ahí va a estar brava la cosa. O sea, ahí va a ser fuerte. Pero respecto a la tormenta que hubo, cuyo tamaño se calculó 5 veces más grande que la Tierra, existe una nota al respecto. Métale play, por favor. Vamos a verla. Hemos visto grandes tornados que afectan a algunos países en el mundo con devastadoras consecuencias. ¿Pero se imagina unos 5 veces más grande que la Tierra? Eso fue lo que un satélite de la NASA dedicado a la observación de fenómenos solares captó espectaculares imágenes de un tornado solar de un diámetro equivalente a 5 veces nuestro planeta. El fenómeno parece sacado del peor de los infiernos, pero es real y se produce sobre la superficie del Sol generado por las emisiones magnéticas. Si bien este inusual hecho corresponde a una grabación del año pasado, científicos de la Universidad de Reino Unido difundieron las imágenes hace pocos días y consideran que este fenómeno está relacionado con el desencadenamiento de las tormentas solares. Pero lo que más sorprende de estas imágenes es la velocidad que alcanzó este tornado, cuyos gases magnéticos viajaron a 300.000 km por hora, cuando un tornado terrestre alcanza los 150 km por hora, con temperaturas que llegaron a los 2 millones de grados centígrados. Y ante este evento queda preguntarnos, ¿qué efectos pudo tener en nuestras comunicaciones? Y si de repetirse, ¿cómo nos puede afectar un tornado solar de estas características? ¡Para todos! Oye, ahora aquí... Oye, qué espalda. Aquí viene, no, qué espalda, hombre. Aquí se viene algo que es un tema por lo bajo curioso, y es que cuando se producen estas tormentas solares,
digamos que los fenómenos son varios los que se provocan de ahí. Se me lo explicó un físico un día que se nos acercó cuando estábamos cenando, y donde él me decía, igual que una planta nuclear, eso es el sol. De hecho, lo que sucede, o sea, toda esa capacidad de energía, esa tremenda energía, esas explosiones que se manifiestan físicamente como un fósforo gigante, que eso es como una antorcha gigante en el cielo. Derechamente algo que se está incendiando es una cantidad de energía producto, sí, de casi como lo que sucede al interior de una planta nuclear. Pero cuando hay desprendimiento, son explosiones de eso. Cuando hay un es que ella se pone bravo, es como que se le caen pedazos. ¿Sí? Eso es mi pregunta. Ese pedazo que se desprende, que en algún momento ya se empieza a alejar del sol, pierde temperatura y se puede convertir como, entre comillas, es una pregunta, como un meteorito. Es una buena pregunta, pero sabéis que eso es bien complicado. Le cuento. Cuando se salen pedazos, así para lo que entiendo, del sol mismo, tienden a consumirse en los primeros millones de kilómetros, que son tremendos. Imagínate que solo una tormenta es 5 veces más grande que la Tierra. Ahora, la distancia entre Mercurio, que es el primer planeta, el más cercano al Sol, es mucho, tremendamente, infinitamente más grande que eso. Entonces, no llegan a caer como quien dice, como que, claro, es como si saltara exactamente de la olla, así como, ¡oh, me quemé! Cuando uno está cocinando, claro. Nunca le alcanzaría a pegar a ningún planeta. Ahora, a ver. Afortunadamente. Ahora hay que decir esto, que esto te lo enseñan, no sé, en séptimo básico, yo supongo, séptimo, octavo, yo creo que no más allá. Hay un hecho indefectible, y es que el Sol nos vaya a devorar al planeta Tierra, y todo esto, eso es un hecho. No, eso va a ocurrir. No, eso es, o sea, quizás nos peguen un meteorito, los marcianos, lo que queráis. Pero si todo siguiera bien y en paz, y llegáramos a ser así como hermanos y todo, y la humanidad se una, digamos, en pos de una causa común, lo que es inevitable es que el sol algún día crezca y nos coma. O sea, estamos hablando para que la gente no empiece a arrancar y no diga que Salfate ya está como agorero del fin del mundo, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Me interesa como... Eso es un poco más, eso es como, son como 7.000 millones de años más o menos. Con un mínimo 5.000 millones, dicen. Si usted cree que va a estar vivo para ese entonces, arranque. Claro, sí. Asegure una generación. Vamos a morir antes, por el calor. Como el sol va creciendo, no es que nos coma literalmente. Antes que nos coma, no es que estemos, ¡ay, ahí viene! No le den más alimento. Bueno, para esa altura, Salfa, lo más probable es que hayamos colonizado otros países, porque son tantos miles de años, otros planetas. Pero imagínate que nosotros tenemos 2.000 años de vida relativamente civilizados, así como con democracia y todo. Entonces, imagínate que en miles de millones de años más, yo creo que ya no tenemos ni cuerpo, ya nos teletransportamos donde queramos, una cosa así. ¿Cuál es el planeta que sigue? ¿Venus? Venus, sí. Y la Tierra, y después Marte, y etcétera. Ya, bueno, para 7.000 millones de años más, habremos inventado una fórmula de ir a buscar tierra a otro lado. Yo creo que hace bastante... No, yo creo que ya vamos a ser parte de la Confederación Galáctica. Ya donde Star Trek, así. Absolutamente. ¿Te has fijado que en las películas futuristas de la Guerra de las Galaxias, todos viven en las ciudades volantes? Star Trek, ¿Cómo se llama? Son como unas plataformas que Usted se refiere como a Bespin. Donde vivía Lando Calrissian, ¿cierto? Está citando el Imperio Contraataca. La ciudad de las nubes. Exactamente. Unas naves tremendas que son como unos portaaviones. Pero es como lo que se ha visto con lo que usan los extraterrestres, que son como esas naves nodrizas que se llaman. Sí. Que son como las naves cargueros de las naves que vemos generalmente a ras de tierra. Bueno, para llevarlo a algo concreto y real, que se ocurrió el SDF-1. Claro, pues. El SDF-1. Porque eso ocurrió. Que cayó en Italia, sí, o va a ocurrir. Que se sepa. Y mi May cantando. Exactamente, y nos va a salvar de los Centra Eddy. Eso, los mojocitos verdes. Excelente. Señora, perdónelos. Perdone. Bueno, pues así. Somos solo dos micronianos. Están viviendo un momento muy difícil en su vida. No saben lo que dicen. Eduardo Fonte. Está mal. Tranquilito, ya va a pasar. Está bien. No, debería que tomarlo con humor. Bueno, bien. Oye, fuera de todo el deseo, como decíamos, cuando el sol crezca, que es inevitable, ¿y sabe por qué crece? Es porque el sol tiene una gravedad tan grande que sostiene toda esa energía y la tiene apretadita, condensada. Pero cuando se debilita, cuando se ponga viejito, todo ese fuego que quiere salir no va a tener la fuerza para retenerlo y va a crecer, se va a hinchar y ahí va a agarrar. No, y ahí sonamos porque... Como el universo mismo. Exactamente, y nos va a agarrar. Pero ahora, sí hay algo que quizá nos debiera preocupar, y científicos de los más tradicionales, han hecho un reparo en lo siguiente, y es que, de hecho, esto no es algo a la espera, esto es algo que está ocurriendo, como te decía, hace 1 año y medio, que son las tormentas solares y su conflicto que traen, por ejemplo, los sistemas de comunicación. Ah, claro. O sea, nosotros, generalmente algunos decían, qué raro, porque
cuando iba así como de las 12 a 12 y media, mis temas, ahí pasaba. Y ahora se corrieron pantas, se van siguiendo la tormenta solar. Pero bueno. Y espérate cuando cambien la hora. Exactamente, de veras. Bueno, pues bien, tenemos una pequeña nota. ¿Cómo podría llegar a afectar las tormentas solares en el futuro? Porque quizás podría ser un buen, así como golpe de humildad, y volver a darnos cuenta de que somos dependientes de la tecnología. ¿Podemos sacar algo bueno de las tormentas solares, por ejemplo? Uno puede sacar algo bueno en realidad prácticamente de todo, pero en este caso puede estar un poco remecido porque estamos mal acostumbrados a muchas cosas. Uno aprieta botones, le coloca una moneda y salen cosas. Uno generalmente hace girar una llave y llega más rápido al trabajo. Probablemente quizás nada de eso funcione si es que se viene un patatús más o menos. Esta nota, algo de eso. Uno aprieta un botón y sale una nota. Pues, afirman que tormenta solar destruirá el mundo a fin de año. Una familia británica afirma que una erupción solar gigante golpeará la Tierra a fin de año y que provocará la anulación de las comunicaciones, la energía y los suministros de alimentación en todo el mundo. Un nuevo misterio que rodea este año 2012, indicado por muchos como apocalíptico. A finales del 2012, una enorme llamarada solar acabará con todo a su paso. Será un colapso total de la sociedad, la completa anarquía, mucha gente va a morir, asegura Larry Peters, padre de la familia. Una tormenta solar que ya ha impactado a la Tierra en varias oportunidades, pero que no ha tenido efectos devastadores. Hace unas semanas una fuerte tormenta solar impactó a la Tierra, con varias consecuencias para nuestro sistema. La tormenta afectó los sistemas de navegación satelital, los vuelos aéreos y las redes de fluido eléctrico. Pero lo que indica esta familia es una tragedia, incluso señalan que el gobierno y los multimillonarios saben que esto pasará y están preparados para ello. Eso deja al resto de nosotros a nuestra suerte. Según informó un diario británico, la familia guarda armas, municiones y tiene varios generadores eléctricos, una gran cantidad de alimentos, un huerto y una pequeña granja para criar animales. Científicos de la NASA descartan esta situación. Informaron que esta tormenta solar sacudirá los campos magnéticos de la Tierra, pero no será devastadora. Preocupación deben tener las compañías aéreas y telefónicas debido a las serias consecuencias que podría tener la tormenta en sus sistemas operativos. Si usted no sabe de qué se trata una tormenta solar, ponga atención, porque es una explosión de partículas en el Sol. Para que usted entienda mejor, esta explosión es como una erupción volcánica, pero en el Sol, que emite ondas que llegan a la Tierra y por su gran cantidad energética afectan los sistemas eléctricos. Hasta el momento la NASA pronosticó que la tormenta podría llegar a nivel grave, pero no devastadora. Una información que podría cambiar de rumbo y terminar en una devastadora situación. ¿Saben? Perdón que ocupe esto como ejemplo, pero nosotros vivimos un periodo que sabíamos que se iba a acabar, por ejemplo. Y estoy hablando de cortes de luz y la tremenda cadena que eso fluctúa. Por ejemplo, estoy hablando del terremoto, ¿cierto?, de febrero 27 en Concepción. Y perdóname, amigos, que tanto quiero y que tantas veces voy para allá, pero un tirón de oreja para todos los que se portaban mal, que realmente fue revenca la actitud. Pero, imagínate, la falta... No, pues usted no es de ahí, hombre, no sepa tú. Imagínate, se cortó la luz. No había agua, por lo mismo, no había capacidad de bombeo. Al no haber electricidad, no había la suficiente forma de hacer un transporte de combustible para el... Bueno, se encadenó una pirámide de sucesos simplemente porque en los sistemas de comunicación, finalmente todo lo electrónico no funcionaba. Y no funcionaba por una cosa muy simple, nada antinatural, sino que no llegaba electricidad, ¿ok? O sea, pero uno sabe que eso se va a arreglar algún día, pues 2 semanas, 3 semanas, un mes, pero no va a ser un semestre que va a estar así. Y aún así que una escoba. ¿Tú echas cómo se comportó la gente? O sea, la gente no pudo tener sus necesidades básicas. O sea, a veces decían, no, ahí está esa carne en mi congelador. A botarla, porque se desenchufó el refrigerador, ya no funciona y se echó a perder todo. El agua no te llegaba de la misma manera, no tenía potencia. Quería hablar con alguien y resulta que no podía, porque no había... Eso era cosa de semana. Y sabiendo, insisto esto, la gente sabiendo, porque si uno se quiere poner fatalista, 2 respiras profundo y uno dice, a ver, esto se va a acabar, ¿cierto? Sí, obvio se va a acabar. Llega un terremoto, quizás no haya otro más en muchísimos años más. Bueno, fíjate cómo se portó la gente, fue pero así el caos total. Imagínate que el sol provocara eso de forma natural, que echa abajo los sistemas eléctricos, por ejemplo, o de telecomunicaciones, o parte de ellos. Porque que, por ejemplo, ya le pone bastantes problemas a la transmisión de señales televisivas y radiales. Imagínate que fuera ¡pam! En caso grande, porque los de ahora son los normales.
son fuertes, grandes, más seguidos probablemente que otros años, o que otros periodos incluso, pero el de los 2013 van a estar en el pico, va a estar en la cumbre, en el clima de estos sucesos. Imagínate que echara por debajo, si esto se junta con la alineación planetaria, han de saber que la última vez que pasó fue hace más de 3.000 años, entonces piensa tú que no hubo nadie para atestiguar esto ni tecnología presente. Exacto. Ahora, que es curioso porque hace aproximadamente esa cantidad de años dicen que ha habido una nueva humanidad. Han de ser tú si estaban todos de la misma dependiendo de la tecnología y se acabó todo por culpa del sol para variar. Y partimos de nuevo. Bueno, ahora pero como dicen, esta es la vez que pasamos de curso, así que esta la pasamos, así que todo esto tiene un final feliz, que es lo importante. Hay un rasgo que tú dices que es súper cierto, Salfa. Cuando fue el terremoto y estuvimos en algunos sectores, donde digo yo en el sector norte, 6 días sin luz. Fue uno de los sectores más complicados en términos del... Oye, y bastó 6 días para mandarte la punta del cerro en términos de vida. Pero la gente, mucha gente se iba del sector a la casa de la mamá, a la casa de la abuelita, porque no había luz, la tele, ¿qué van a hacer los niños sin tele? No, y la comida se echó a perder, no, sí, claro. Pero está lo mismo, claro, tú buscas dónde dejar tu comida, por último cocinas más, qué sé yo. Pero esa dependencia del computador, del cargador del celular, de la televisión, los desesperó a los 2 días. No, y había que agradecer, y era increíble, porque en algunas partes esto se amplificó lo que podría llegar a ser el sol, si realmente un día se pegara un patatús más o menos. Y es que, por ejemplo, igual tú todavía tenías la posibilidad de, con benzina guardada, con un estanque lleno, de desplazarte y estar en el auto. Imagínate que cuando hay escasez de eso, porque tú lograste cargar el estanque, o en el otro caso, que hasta el sistema de la batería del auto no funcionase. Bueno, con nosotros, eso fueron 6 días, nosotros todos vivimos y unos 3, 4 días se vivió en Santiago, si no me recuerdo, y fue complicado. Imagínate que el sol hiciera eso y durara, no sé, 1 año eso. Ah, no. No, o sea, no, olvídate, no vamos así como agarrando la picota y la pala y a defenderse. Pero esto no es pura ciencia ficción, es uno de los efectos más comunes cuando suceden las tormentas solares, que se desordena, se desorienta todo el sistema eléctrico, ¿no? Solo que probablemente quizás digo, sea mucho más especial y potente que todos los anteriores desde que tenemos memoria y registro histórico de nuestra humanidad. Entonces, no es malo. Fíjate que reconozco algo. Este fin de semana fui al Parque Bustamante, el que está ahí, obviamente ahí en Providencia, donde está el Monumento a la Aviación y todo, y fui a la Ecoferia, que es una feria ecológica. ¿El que está en Providencia? En Providencia. Está el movimiento, a la aviación ese no es el Bustamante, el que está en la calle Bustamante. Sí, pero fíjate que ese trozo igual se llama así, yo lo descubrí ahora. Es como la continuación, o sea que es como que va por Bustamante y después sube por Providencia, es como el mismo. Es como frente a las Torretas. Yo no sabía eso, lo supe el fin de semana. Tiene el mismo nombre y con espacios con... ¿Dónde está el Museo de donde está el Zorro, donde está frente a la calle Huelén. Correcto, sí. Yo no sabía, se llamaba igual. Bueno, fíjate, ¿qué es lo que pasa ahí? Fui a esta feria ecológica, que a veces hay gente así como que incluso que le gusta el tema, cuando le ponen un título así medio así como dicen, ay, así ya son hippies alternativos. Nada. Todo lo contrario, había arquitectos, ingenieros, de todo tipo de gente de muchas áreas que tenía ya sea un negocio paralelo a su profesión o derechamente que habían llevado su conocimiento, ¿cierto?, su diplomado a un área que le correspondía, digamos, en esto de empezar a cuidar el planeta. Y fíjate que había una cosa que muchos llevaban, y que yo ya así, pero me calenté con todo, que era hacer pequeñas huertas personales, que se usa mucho en España, que hay gente, por ejemplo, a menos que tengáis así una chacra de patio, venden unos muebles, que los podéis tener hasta en el living, en donde a través de unos musgos, que son unas verdaderas, ¿cómo se dice? Esponja, así, claro, chiquitita, con muy poco de agua y una renovación así muy cortita, comienza a alimentar plantas que no digo que son unas papas, porque es un tubérculo que abarca mucho, pero pimentones, tomatitos, cherry, todo tipo de hierbas de todo tipo, o esto, ¿cómo se llama? No es ayer. Estos endulzantes, digamos, que son livia, ¿cómo se llama? Stevia, que son ricas, que son chiquititas. Las plantas bonitas. Sí, endulzan exquisito. Bueno, y uno empezar a tener de eso. ¿Sabe qué? De alguna manera, mire qué curioso, dentro de las organizaciones, dentro de los planes del nuevo orden mundial, desgraciados e infelices que casi todo lo controlan y que no se conforman con el dinero que tienen, como decía el dicho, son tan pobres que lo único que tienen es plata. Toma. Bueno, fíjense que ellos decían, aquí hay 2 formas de salvar el mundo. O matamos unos 4.000 millones de personas en el máximo así, tiempo récord. Así, para que seamos menos. Para que seamos menos y esto sea realmente un negocio, como era antes, no como ahora que se está complicado, hay que mantener a todos estos pelagatos. No son así. O que cada uno sea
autosustentable en términos agrónomos. Claro. O que tenga, por lo menos, su sistema de agua y de alimento completamente resuelto en forma individual a nivel de familias o de grupo de familias, comunidades, no sé, de 100 personas. Como era la antigüedad. Sí, perdón, correcto. Sí, ya aprendimos agricultura, porque antes usted sabe, la gente se tenía que desplazar en grandes masas porque andaba buscando climas para plantar. Claro. O sea, y sacaba cosas al árbol. Después, cuando encontraron la agricultura, se dieron cuenta que no tenían que moverse, que ellos tenían que simplemente trabajar la tierra donde estaban y, entendiendo los ciclos, iban a poder vivir acorde con ellos. Eso es lo que nos falta, vivir acorde a los ciclos. Se nos olvidó, somos unos falta de respeto. Por eso, Salfa, cuando se hace... Perdona, hay que aprender de nuevo a cultivar. Cuando se hace una ficha, y ahora en el censo lo vamos a vivir, la pobreza en el campo, la pobreza en ciudad es muy distinta, porque en el campo la persona por muy pocos bienes que tenga tiene su animalito y tiene su tierra. De hecho no le falta nada. Y no le falta para comer. Mira. Esa misma persona con el ingreso en la ciudad es indigente, porque no tiene... Sí, qué divertido, ¿eh? Sí, no tiene... Qué bien dicho. Salfate, lo que está diciendo Magdalena, dice, hay una isla que se llama la isla de Svalbard. ¿Dónde es eso? Que está entre Noruega y el Polo Norte. Se dice que es un túnel que ya estaría creado, donde se guardarían alrededor de 4,5 millones de diferentes semillas, por si acaso en el planeta quedara un caos, en definitiva. Y se esto es de los buenos, porque ya los malos lo hicieron. Mira, está en base a Jacob van der Wart y Marshall Master, que son estos investigadores que conocen este túnel y esta conexión entre esta isla. Es el granero del mundo. Exactamente. Porque... es un arca de Noé del semillero. Claro. Exactamente. Lost. Exacto, como Lost. ¿Ves? Sí, existe. Excelente. La isla Gilberto quiere hacer su aporte. Svalbard. Vamos a verla. Ok, vamos a verla, hombre, no dejar nada para hoy. Atención, estamos hablando respecto del sol y las consecuencias que puede traer, ¿cierto? Sin embargo, puede que en el sol, que hasta ahora generalmente solo lo ocupamos para alumbrarnos, abrigarnos y broncearnos, no lo hemos ocupado en su máximo, que también en esta ecoferia estaba, que pucha, que una pena que haya funcionado hasta el domingo. Me pasaron una encuesta en la feria, decían, ¿qué le pareció la feria? Cumplía la expectativa, decía, ¿le parece bien el periodo? Porque duró del jueves hasta este domingo pasado. Le decían, no, debería ser más larga, ojalá permanente. Y algo para mejorar la comuna, fuera el alcalde. Pero bueno, pero ese es otro tema. Pero es otro tema. Bueno, aquí estamos hablando del sol. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que fíjate que es una fuente inagotable de energía que obviamente no la estamos ocupando. De hecho, ¿sabe qué, señor editor, director? Deberíamos tocar un tema que se nos acercó una persona, y a propósito de esto, es un chileno que planteó, y ha hecho inventos de todo tipo, una nueva forma de energía limpia y infinita, ocupados los nuones, así que tiene que ver con eso, pero eso es otro tema. El caso es que el sol, claramente, cuando es bien empleado, es combustible gratis y feliz para todos, digamos, permanente. Y hay un video que vamos a comentar que es choro, sí, que dicen que es un ovni gigante, así, pero así, flor de ovni, sacando energía o aprovechando estas tormentas solares y extrayéndole, suministrándose. Claro, el ovni, obviamente, en esta foto, ¿cómo decirlo? Como en negativo, se ve esta forma, es no el circulito blanco, sino que es como, perdona que haga la comprensión, como ese pequeño espermio entrando, ¿cierto?, en un óvulo, ¿cierto?, que está como con una colita. Esa colita es la energía que le está extrayendo. De hecho, más adelante se ve así como en tiempo real, porque lo estamos viendo como en una cámara lenta cuadro a cuadro, cómo le extrae energía. ¿Cómo no se derrite? Buena pregunta. Yo creo que por la misma cosa de que como la gravedad no lo afecta cuando cambian y viran en 90 grados, claro, como a 1000 kilómetros por hora. Yo creo que tienen su propio ecosistema, universo dentro. Funcionan con una tecnología que no entendemos claramente. O hay que entrar ya casi en una especulación fantasiosa para llegar a hacer hipótesis respecto a cómo algo así puede sobrevivir. La materia no es posible, así en términos de sólido, en nada cercano al Sol, menos a distancia. Ahora, ojo, para que sea ese porte, a ver, entendamos, dado la curvatura del Sol... ¿Tú dices que no habría campo protector que pudiese recubrir esta nave para poder protegerla? Tendría que hacer algo así. Oiga, esto es del 11 de marzo, pero ojo, la verdad es que... Mira, debo decir una cosa, por sentido común, claro, yo pongo mis dudas nomás, pero la verdad, si tuviera que poner un agnóstico,
no tengo ninguna prueba para decir que eso sea verdadero o falso, no tengo cómo. Ahora, solamente por la curva del Sol tenemos que tener que saber de qué porte eso. Eso es más grande que la Tierra, mucho más. O sea, la Tierra ni siquiera se ve así al lado del Sol. Si es que ese fuera una nave, si fuera un objeto que está... Porque esa trompita que se ve, ese cordoncito, mira, de hecho podemos buscar, hay otros videos también donde se ve cómo le está sacando, como en tiempo real, esa energía, que dura como 5 segundos nomás. Y para entender el tamaño del Sol en relación a la Tierra, usted me podría hacer el favor de así como relación de tamaño Tierra-Sol, por favor, para que entienda. En eso estamos. Muchas gracias. Eso es como Saturno, eso es una cosa gigante. Es una tremenda estructura. Es tremendo, ¿no? Pero yo ahí ya... Yo empiezo a dudar. No creo. O sea, la verdad que imposible. No... O sea, no le veo. Bueno, ¿qué es posible? Es que ¿sabes qué? Yo hasta lo que tengo entendido... tenía excelente. ¿Cómo se llama? No le veo la utilidad para una raza que a todo esto lo que tengo entendido, y siempre así lo han dicho, ellos tienen un control de natalidad muy grande, por lo menos las veces que se han explayado. No llegan a juntar miles de millones por raza. Ahí lo estamos viendo, mira. No llegan a juntar miles de millones dentro de su tipo. Ahora, tener una nave, mira, ahí lo veo, mira, ¿cachai? O sea, claramente es algo que se acerca a eso. Ahora, esto puede ser muchas cosas, desde que es, hasta que no es nada, hasta que fue creado para que pensemos que es una nave trayendo energía. Es el que les decía. Porque al final se sale. Por favor, señor director, repita eso. Mira, aquí es cuando se desprende. Dejó muchas llamaradas solares. 6 horas después fue la extensión de los efectos de esto, y durante casi 80 horas fue registrado este proceso. Es como un calamar. Es como un calamar, es como alguien que dice, oye, ahí está el sol, oye, párate por favor ahí porque tenés para cargar combustible. Es como típico así en Chotongo y los vilos así como antes de pegarse, se pica una estación de servicio, ¡guau! Y sacan un poco de combustible, energía. Pero como les digo, a ver, no tenemos ninguna prueba para decir que esto sea cierto, pero ni la más mínima para decir que eso es cierto. Ahora ya sabemos. Ahora, solamente aparece como algo robado así como colado de información clasificada de telescopios tipo Hubble y eso, que lograron así como robarlo de un sistema observatorio privado. Eso, hasta ahí nomás llega la información. Claro, porque ahora, igual es bien revelador tener una imagen tan cercana del Sol. Pero mira, a ver... 1.300.000 tierras caben en el Sol. ¡1 millón! Imagínate el diámetro de la Sol cantidad es tan grande como 1.300.000 mundos del tamaño de la Tierra. Para que alguien se haga una idea, aquí estaba buscando otro ejemplo. Imagínense una pelota de fútbol y un grano de arena. Un grano de arena, ya. Para que se haga más o menos la... ¿Pero tan guadida o...? No, una esférica número 5. Perfecto. La marca. Son diferentes. La marca. Exacto, sobre todo el encordadito. Pero bien, ¿qué es lo que sucede? A ver, vamos a ser muy realistas con este tema. Uno, a ver, si seguimos el camino tradicional, de ir a preguntarle, por ejemplo, ahora le decimos a un señor de la NASA, amigo, oiga, ¿qué opina de este ovni? Bueno, de partida, descartado completo porque estamos partiendo de la base que los ovnis existen y según ellos eso no está del todo probado. Entonces, esto no sería verdad por el camino tradicional, ¿ok? Una vez más, es que en este camino en donde todo es falso, donde nada existe, que son así escépticos a morir, siendo que si bien el ejercicio del escepticismo es muy útil y es muy sano para la mente. Claro. Después, obviamente, supongamos que existen los ovnis y que de los cuales yo me inscribo y de que esto es posible. De ese tamaño, a mí te juro que me saltan muchas dudas, porque ¿para qué? O sea, ¿por qué ese tamaño? Quizás, ponte tú que tenga que ser de ese tamaño para resistir eso en el Sol. ¿Y si porque, ojo, perdón, un cortito no me van a terminar. Que es complicado, cuando uno se acerca al Sol, mira lo que voy a decir, quizás a estas distancias importa menos. Tú tienes más posibilidad de salvarte si eres pequeñito que si eres grande. Porque en la relación de la gravedad y obviamente la sustentación de masa en el espacio, cuando tú eres más grande, tienes más posibilidad que el Sol te atraiga. Se va a interesar en ti, por así decirlo, la gravedad. Como si eres pequeñito, pasáis piola. Es por eso que estamos tan salvados de tantas amenazas que no son más grandes que la Tierra. Pero si eres muy grande, la atracción de gravedad es peor en ti, claro. Oye, y te vaya a caer adentro. Y si esto no es extraño al Sol, sino que es
un desprendimiento del sol. No tiene ese comportamiento. Eso no puede ser del sol. Aparte que, como vimos, no solo como que tiene esa espiral que le quita, y estamos haciendo hipótesis, porque estamos pensando de que el video es genuino, porque puede que no lo sea. Yo la verdad estoy 70-30, 70 que yo creo que no es posible, porque tengo muchas dudas. Pero en algún momento cuando termina de hacer la conexión con el sol, podemos ver esa parte en donde está chupando y corta. Así como, estamos llenos, pum, y ahí siguen. Que esa parte es notable, mira, ¿cachai? Mira, que era justo lo anterior, mira, y termina de sacar el último resquicio y ahí se va. Como la manguera. Y es como que le arranca un pedacito. Ahora, puede ser, como les digo, alguien que lo haya querido falsear. 1, para llamar la atención. 2, porque le gusta mucho el tema. O 3, que eso ya es terrible, que es que a veces las mismas autoridades, pues que por un exceso de información, ¿cómo se llama así? Que es como saturar de algo para que la gente no crea. Es como que si capturaran un ovni un día y alguien cachó por ahí y dijeron, chuta, ¿qué hacemos? No nos podemos hacer los locos. Ya, di que capturamos un ovni y que en realidad eran viajeros del tiempo y que eran humanos, y al final repobláis tanto de un exceso de información que al final dicen, ay, mentira, ustedes se fueron al chancho. ¿Cachai? Es como sobreexplotar la información. Bueno, Saturno es tan grande, quiere decir que... Y no es tan grande comparado con Júpiter. O como el gigante Júpiter de gas. Exacto. ¿Y él no se vendrá acercando más rapidito que nosotros hacia el Sol? ¿Qué cosa se viene? ¿Júpiter hacia el Sol? No, porque obviamente... ¿Como atracción, digo yo? Claro, si bien todo se atrae, por la posición de gravedad todo está en un status quo porque las cosas se mueven. O sea, por eso tenemos una órbita, por eso la Tierra nunca termina de caer al Sol, porque la presencia de otros planetas y su propia velocidad permiten así como, que quedan así como dos imanes, así quedan equilibradas las fuerzas. Todo está estable. Claro, si es que algo se mete entre medio, si es que hay algo tan grande que puede llegar a alterarnos, ahí puede traerle problema al resto. No es solamente una cuestión de tamaño, también una cuestión de densidad. Exacto. Por ejemplo, la densidad de la Tierra es mucho mayor que la densidad del Sol, por lo tanto no se ve tan reflejada por el influjo. El ejemplo que estaban poniendo ustedes es un planeta que es básicamente gas, por lo tanto la densidad es menor. Ahora, claro, por ejemplo, perdón, Júpiter, si tú pones el planeta Tierra, decían en Saturno, es tanta la densidad, digamos, de lo líquido que hay ahí, que el planeta Tierra podría flotar. O sea, se le permite, porque por la gravedad que hay respecto al tamaño que tiene, son cosas mágicas casi que aparecen del espacio. Pero... Me pregunto, precisamente de las cosas que aparecen del espacio, ¿esta es la única amenaza que puede venir del cielo o hay más? No. Fíjate que entendamos que ya en algún momento, según una de las teorías más acertadas, el planeta con sus habitantes, con su raza dominante, que eran los dinosaurios, que al parecer efectivamente cada mes se acuña más, los dinosaurios son los tatarabuelitos de los pájaros. O sea, las aves, así como los gorriones y todo, esos son dinosaurios evolucionados. Contrario a lo que uno pensaba, que cuando uno ve un lagarto, por ejemplo, dice, este es el pariente más cercano. Claro, el cocodrilo, no sé qué, bueno, puede ser que algunos quieran pegados. Eran los pájaros. Pero sí, eran aves, al parecer. Bueno, es una teoría muy acertada, pero sin embargo, fíjate que solamente un piedrazo, que no es más grande que una comuna de Santiago, por ejemplo, bastó para resetear el mundo así de cero. ¿A qué te refieres con un piedrazo? Un meteorito que cayó y que obviamente obviamente cayó, levantó tanto polvo que obviamente por una cantidad impresionante de tiempo cubrió o impidió la posibilidad de que los rayos solares tocaran la Tierra. ¿Qué pasa con eso? Las plantas se fueron a las pailas. En la cadena alimenticia los animales más pequeños no tenían que comer y se murieron. Al no haber alimentos de animales pequeños, los más grandes no tenían que comer y obviamente quienes sobrevivieron, los mamíferos y aquellos más inteligentes que se podían adaptar. Nosotros, los primates, que supieron agruparse entre todos, que lograron matar a un animal, sacarle la piel, nos adaptamos mejores. Los más pequeños, los que teníamos sangre caliente, no adaptamos los reptiles que al no estar al sol y claramente murieron porque el sistema de estufa necesario a diario que necesitaban se les fue a las pailas, no tenían comida y murió. O sea, como era el ecosistema en ese momento, con tapar el sol sonamos. Si es que ocurriera lo mismo ahora, fíjate que no sería tan diferente, porque la cadena de alimentación se interrumpe. Estamos mal acostumbrados. O sea, de partida deberíamos acostumbrarnos a no probablemente comer carne nunca más, lo que no es malo. Pero, por otro lado, también rompe el esquema de alimentación porque tendríamos que crear dietas. Ante el hombre primitivo, comía cuando podía, no cuando quería. Nosotros tenemos 4 comidas al día, por lo bajo 3. Por eso el cinturón ¿cierto? prehistórico. Y si de uno se te da hambre, agarráis 100 pesos, lo metí en una maquinita y sacáis azúcar. Exacto, por eso existe la obesidad. Exactamente.
De hecho, esto sí, se llama la obesidad que es amiga, obviamente, de de la la evolución de lo que dice usted, porque en ese tiempo no se podía comer y el hombre tendía a ser en la franja entre el muslo y bajo del pecho, en esta zona acumulada toda la grasa para poder sobrevivir. En la película El árbol de la vida se ve muy artísticamente ese momento. Sí. Una película preciosa. Sí, preciosa. Hablando del gran Terrence Malick, que se diga. Obviamente, que debe haber ganado el Oscar, no la mugre, que el artista que es la cosa. Ya. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que cuando se entendió, claro que los meteoritos, si ya fueron los culpables de que la vida se reseteara en nuestro planeta, o más bien dicho, cambiara de rumbo claramente, imagínense en realidad, era otra vida, o sea, habían dinosaurios, que no se murieron así porque como que caducaron, se murieron porque le pasó algo a la Tierra, le cayó un asteroide. Pues bien, fíjate que cuando se entendió esto y se supo que podría volver a ocurrir, porque la cantidad, digamos, de piedras gigantes que andan volando son muchas, y que nuestro sistema de atmósfera nos protege de las más pequeñas, o incluso, pero cuando digo pequeñas son grandes algunas, porque se queman, no alcanzan a tocar la Tierra, y siendo que tenemos más agua en la superficie, está todo pensado, probablemente si que hubiera más tierra, nos caerían más aerolitos, o sea, nos pegarían más seguidos, pero como por una cosa de cálculo de posibilidades estadísticas, cae la mayoría en el mar. Bueno, algún día dijeron, pero si vuelve a pasar, sonamos. Entonces, comencemos a observar todas las trayectorias de meteoritos posibles y pensando que si pasan al lado de tal planeta, para dónde virarían, cómo serían los cambios y todo lo demás. ¿Qué pasó, Felipe? ¿Qué dice? No, nada. Ah, me está riendo. No. Ya, bueno. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son los que más potencialmente significan una amenaza para nosotros? Y fíjate que ahí hay una escala, es el más peligroso el tantito. Bueno, el más peligroso visible hoy es uno que va a estar por aquí cerca del año 2036. Mira, hay un video al respecto, mira que lo muestro un poquito, pero tiene un nombre, típico que le ponen unos nombres bien enredados, sí. Claro, ahora las tierras, mira, el más cerca que nos puede llegar a pegar, las posibilidades, ¿saben de cuántos son? De 45.000 a 1. O sea, pero esas son las grandes amenazas, igual, ¿cachai? Que es poquito. Ahora, la vez que pase, claro, el que estamos hablando es como de ese volado. Porque el que impactó Yucatán y que se dice que el que mató a los dinosaurios tenía 10 kilómetros de diámetro. Ahora, exacto. La gracia de esto es que de vez en cuando se anuncia que va a pasar un asteroide a una importante cantidad de distancia, kilómetros de la Tierra, pero que no reviste ningún tipo de peligro, hay un seguimiento, ¿no es verdad? Y ese ya pasó. Pero resulta que 2 días después te cuentan que 3 días antes que pasara ese, había pasado otro. A una distancia más cercana a la Tierra, pero que afortunadamente por la gravedad la Tierra no alcanzó a captarlo y por lo tanto pasó piola. Pero por lo tanto los asteroides no son necesariamente los que nos avisan que van a pasar lejos o cerca de la Tierra. Están permanentemente pasando asteroides cerca del planeta. Ahora, qué curioso, alguien dirá que sabe la naturaleza, pero dado que estamos ubicados, por ejemplo, en el sistema solar, que es un conjunto acumulado de planetas, digo, porque gira en torno a una estrella, por el tamaño y la posición, pero está todo repensado, la cantidad de asteroides grandes, así que sean así por un quinto de la Tierra, nos interesan en nosotros porque somos muy pequeños, entonces no somos nosotros como la luz, que la mosca se base a ello porque somos pequeños, no tenemos una gravedad suficiente como para que los asteroides se interesen en nosotros, que es una forma de decirlo. Somos un blanco. Es un proceso natural. Claro, los que nos tienen que preocupar son aquellos que por casualidad y que son relativamente pequeños, los que miden como 10 kilómetros cuando máximo, y que pasen y como que iban tan embalados y que vengan como de una órbita, como, ¿cómo decirlo?, vertical respecto a la órbita del resto de los planetas. ¿Te acuerdas, Alfate, cuando iba a caer el cometa Lenin o qué sé yo, que se hablaba de... Ojalá, y también que decían, se va a caer. De que Chile siempre estaba como en el mapeo, en la órbita o en el lugar más peligroso, probablemente en teoría de algunos, porque teníamos tanto mar y el mar era un lugar muy probable donde iba a desembocar no solo este asteroide, sino que varios de los que nos han contado. Entonces una vez más Chile estaba en una situación... hasta cuando decían acá en los satélites, decían, bueno, Chile es lo más seguro. Claro, ¿te acuerdas o no? Desgraciado. Siempre se habla de que Chile tiene como esa especie de condición adversa para este tipo de fenómenos. Sí, no, yo creo que eso es karma, ¿no? Es una imagen real, Fati, lo que estamos viendo. Dígame, es una imagen real, ¿sí? ¿Es computacional? Sí, ¿sabe por qué? Pero definitivamente, ¿sabe por qué? Porque el acercamiento del ángulo, eso está frente al Sol.
No, lo que es imposible. Pero esa es mi pregunta. Si nosotros somos capaces de poder... Claro, perdón, era claro, el acercamiento de una colisión de un feroz peñascaso pegando en la superficie de la Tierra. Es una animación. Mira, se lo imaginan. Ahí dice... Pero esa es mi pregunta, si nosotros somos capaces de imaginar y de mencionar y llevarlo hacia atrás con la computación, es porque entendemos algo, Himalaya, perdón. Entendemos algo más allá, entendemos ya que tenemos alguna información que a lo mejor está guardada, que no se quiere contar, y se puede decir de que ciertos investigadores tienen acceso a eso y pueden salir estas reproducciones porque uno puede decir, pero claro, son simuladores. ¿Cómo simuláis eso si no? ¿Cómo lo calculáis? ¿Cómo puede hacer? Se puede, fíjate, de hecho hay programas que uno se puede meter gratuitamente, que es como Collision, ¿cómo se llama? Aerolit Collision, algo así, en donde tú dices, a ver, yo vivo acá, en Santiago de Chile, ya, y te hace como un PC Google Maps, y te dice, ya, si cae un meteorito de 3 kilómetros a tal velocidad, y tú dices, a ver qué pasa, y te hace la simulación de tu ciudad, cómo se vería, claro, y que así el forjado, no queda nada, pero son de cera. Lo que sí da lo mismo, 45 millones de posibilidades o no, pero el asunto es que cualquier caída de un meteorito, un asteroide, es posible advertirla y prevenirla. O sea, tú puedes evacuar una ciudad, si es que, claro, va a caer esto No, prevenirla da lo mismo. No, prevenirla estamos sonados porque... O sea, yo creo, ¿sabéis qué? De verdad, si cayera un meteorito así con esas proporciones, lo mejor que te puede pasar es que te caiga encima. Mira, Salfa, porque si no, te vayas a morir probablemente a los 3 meses después, pero entre muertos de hambre o asesinado por tus vecinos. Claro. Mejor que te caiga encima. Mira, tengo aquí lo que sucedió, muy breve, lo que sucedió cuando cayó hace 65 millones de años este meteorito en México. Dice, esto fue en la zona de Yucatán, produciendo un cráter que inicialmente tenía entre 80 y 100 kilómetros de diámetro y de 20 a 40 kilómetros de profundidad. Cruzó la atmósfera terrestre, a una velocidad de 250.000 kilómetros por hora. Atravesó la atmósfera en pocos segundos, generando un terremoto magnitud 13, un tsunami con olas de hasta 90 metros de altura e inyectando a la atmósfera y en la estratosfera unos 21.000 kilómetros cúbicos de polvo y fragmentos de roca. Cuando la materia sólida incandescente retornó a la superficie, provocó graves incendios. El polvo acumulado impidió la llegada de la radiación solar durante meses, con graves consecuencias para plantas y animales. Parte de lo que se acabaron los dinosaurios. Perfecto. ¿Y sabe a cuánto equivale? Eso es a 20.000 bombas atómicas. Así todo, de un pencazo. Y natural. Y natural. ¿Qué tal? Pues bien. Bueno, estamos viendo sobre las cosas que hay que tener ojo. A ver, si tú me dices, después las conclusiones, es un factor a tomar en cuenta, pero claramente los meteoritos, siendo que se pueden calcular de distancias muy grandes y que incluso se pueden ver de aquellos que van a golpearlos posiblemente en 20, 30 años más, yo los meteoritos hasta los descartaría casi como realmente amenazas fácticas, reales, de las cuales deberíamos estar preparando. Temible. Claro, porque realmente son poco probables en términos de por nuestra posición y tamaño dentro del sistema solar, y por otro que ya los detectados, fíjate que el porcentaje de, digamos, ¿cómo se llama?, de amenaza es re poco. La verdad, es poco. Quizás para un científico que se maneja con números y cada décima tiene una importancia así significativa, lo hacen y se agradece obviamente su trabajo, pero para uno para términos normales es como casi no tomar en cuenta. Pero el ser humano ha desarrollado la tecnología para pulverizar meteoritos o poder desviarlos, romperlos. No, solo Hollywood. Solo Hollywood lo ha hecho posible. Los que eventualmente pudiesen pegar acá debieran ser meteoritos. Por supuesto. Porque los asteroides son mucho más grandes. Sí, no, los asteroides son verdaderas ciudades. Es como el pequeño donde vivía el Principito. Exacto. Exactamente. ¿Cómo se llama la película? Pero esos tienen hasta cráteres para dentro de todo. Armagedón. Es considerada científicamente una de las que tiene la mayor cantidad de errores. Sí, porque hablan justamente de cómo sería posible eso. Ahora, puede ser algo imposible. Subirse un meteorito así como al vuelo. Y así como, eso es como andar a caballo, así subirse a otro. A pelo. Pero olvídate, es como subirse. Primero tenés que igualar la velocidad. Claro, no. Para nuestra tecnología es... No, sí. Claro, y generalmente los cohetes y todo no funcionan como uno ve un ovni que, oye, dobla a la derecha, ya, hoy retrocede, no, po. Funcionan como trayectoria y vuelo nomás, no pueden hacer lo que uno quiera. Ahora, ojo, se ha visto, y esto dígame usted si es verdad o no, quiero que me consiga ese video, que una vez un meteorito dice que iba a pegar a la Tierra, de esos que no, jamás van a provocar extinción, y se veía un ovni que lo destruía. Dicen algunos que dicen que nos defienden a cada rato, dicen que no solo nos defienden meteoritos, sino que nos defienden de otros marcianos más malos. O sea, malos. No sé, cosas que dicen. Pues bien, ese video de cómo nos defienden, o quizás nuestro propio sistema de defensa,
y mucho más a la vuelta de comercial, pero sí, cortito. Tengo que ir yo vaya a buscarlo, ya lo Todo conté. calza. No estamos buscando. Todo calza. Vamos y volvemos y regresamos con el maestro. Y recuerde, en aquellos tiempos Jesús practicaba yoga y Poncio Pilates. Vamos y El volvemos. video que está escrito, es verdad que para la Lola Pelusa. Lola Pelusa. Bjork ocupó un Tesla Coil. Sí, señor, lo de tenía Nikola ahí. Tesla, ¿se acuerdan cuando me ha explicado? Estos sistemas en los que está Tesla basado Coil, esta antena. o estas armas, obviamente, geotérmicas y lo demás. Ocupó una porque este hombre que en algún momento quiso inventar electricidad libre y limpia para todos, bueno, limpia se colocó uno de estos en el show de Bjork, así que ella que sabe de estas cosas. Bjork, que siempre tiene novedades tecnológicas, digamos que esto es antiquísimo, pero Exactamente. no lo dejaron hacer. Pero que está muy actual. En homenaje, porque ella sabe qué significa eso. Y lo usó. Bueno, hay anunciado dos cosas. Una, que si bien ¿Qué? una de las grandes amenazas son los meteoritos, fíjate que hace harto tiempo ya fue captado un video o subido de esta manera. Lo complicado de este video, lo que provoca dudas al 50%, es que generalmente hay videos de meteoritos y después la gente le agrega un ovni, ¿cachai? O lo que queráis en realidad. Chula, ¿no? Claro, si queréis le ponéis un dragón al lado, lo que se te ocurra. Pero nunca se ha encontrado efectivamente ese video original, sin el ovni. Entonces por eso es que causa dudas. Supuestamente este ovni iba a impactar en una parte de mucha foresta en la Tierra, y mientras va cayendo, se llega una cosita atrás y empieza a pegarle, y lo empieza a moler y al final lo convierte en puras partículas que la atmósfera termina de quemar completamente. Este es el video, es curioso por lo bajo, mira, es genial, porque supuestamente se da a parecer entender de que los ovnis nos protegen, o quizás, mira, ¿cachai? Ahí se metió, que podría ser parte del desprendimiento del propio ovni, hasta que comienza a darse cuenta que desde ahí, contrario a la trayectoria, porque mira, todo lo que podría desprenderse se iría hacia atrás, ¿cierto? Porque va en caída. Pero de esa lucecita que está ahí comienzan a verse cosas hacia adelante, como que comienza a bombardearlo. Pucha, ojalá que se vea con claridad, pero fíjense que si uno lo mira al computador, se ve más clarito, ahí capaz que usted lo esté viendo mejor que nosotros, y comienza así como a dispararle y lo empieza a moler, lo empieza a fragmentar, fíjate. Y finalmente comienza a caer en puras partículas y se incendia y chao. Y como que no pasa nada, como que iba a dejar la tole eso, y finalmente, ahora puede ser en una de esas que iba a pegar, por ejemplo, si fuera el desierto, sí, el del norte de Chile, quizá era un ovni defendiendo su propia casa también. Puede ser. Claro, como ese niño que se vio ahí. Exactamente. Es el menú audiovisual. Ahí está, ¿cachai? Entonces finalmente lo que hace ese video es que obviamente comienza a molerlo y como lo hace más pequeñito. Es la interpretación que se le da ahora. Era gigantesco el meteorito. Era grandote, era de proporciones. Ahora, Dimensiones frías. ahora ni tan grande. No, yo diría que era como el puerto de un avión. Porque si el ovni es de una nave promedio, digamos, piensa tú que el ovni es como del puerto de un Transantiago. Ah, el resto era la estela o la cola. Que claro, entonces es como un avión, digamos. Un Boeing, así grandotote. Ahora, ¿se acuerdan cuando les dije que si escribían, no solamente, posiblemente, y ojalá que así fuera, porque si no, ¿qué querés que te diga? Hasta la corona. Exactamente, que si escribieran ovni invasores, por ejemplo. Hay algunos videos que algunos lo interpretan que nos cuidan, porque dicen que afuera hay una actividad así ufológica, así, pero el chancho. O sea, que la Tierra no sería lo que es si no hubiera tenido una ayuda o un auspicio. Exacto. Claro, exactamente, que anónimamente no yo. cósmico. Y hay un video al respecto que muestra algo parecido, que algunos también dicen que siendo que como que lo que es como sistema de defensa surge dentro de la Tierra, podría ser también parte de nuestra propia forma de defendernos de criaturas que vienen desde fuera. Mira, hay un video mira, se ven todas estas cosas que flotan. Mira. Ya, y aquí veía, porque mira, ese chiquitito, mira, y como que algo le disparan, como venía entrando a la Tierra, y le disparan y se devuelve. ¿Por qué? Porque venía eso, venía eso, ¿te das cuenta? Y le siguen disparando. Claro, que eso sí que ya es una anomalía en Y a una términos- velocidad bastante lenta y cuando... ese es de los más heavy que siempre se ha mostrado. A ver. Ya, esto por lo menos una vez la NASA dijo que era verdad. Mira, el puntito que se No viene mueve- tan rápido, ¿ah? No, viene hecho una goma, Pero mira imagínate ahora. la velocidad que se mueve. Mira Y de ahora. repente, mira, brilla y se devuelve. ahí te pasaste. Que eso claramente no tiene ningún comportamiento, ningún cuerpo celeste natural. Ah. Es un acercamiento y se devuelve porque algo salió expulsado. Que puede ser por esa razón, ¿qué pasó?
un haz de luz, como un láser, así que lo expulsó. Que es muy parecido como ese ovni que se vio, que obviamente hay una gran mayoría que lo descarta como real, que se ve como en esa mezquita, ¿te acuerdas que era en Israel? Que era como esa cosa, claro, como árabe instalada en mitad de Israel, ¿te acuerdas? Bueno, todo es posible. La verdad es que si algo podemos decir, si hemos llegado hasta acá, no ha sido gratis. Algo de ayuda debemos haber tenido por ahí. Así que todo bien. Hemos llegado al final del espacio de misterio, de cosas inexplicables, siempre con Andrés Alfate. Y hay algo inexplicable también. ¿Qué pasa?